So hi guys, I'm gonna ask two people, is Africa a country or a continent? I'm here in Alajuela. Okay, Alajuela. I am here in Costa Rica. So what people think, what Costa Rica think? Africa is a country or a continent? Let's ask them, okay? Africa est un pays ou un continent? Est-ce que l'Afrique c'est un pays ou un continent? Écoutez les réponses. Okay, so guys, we'll try to ask this question to people. To the people. Okay, la primera pregunta es la siguiente, okay? ¿África es un país o un continente? ¿Y por qué? Yo creo que es un país que tiene todos los... ¿África es un país? Sí. ¿Y por qué? Porque me imagino que tiene todos los compuestos para ser país, ¿no? ¿No? No. ¿Y por qué no es un continente? Buena pregunta. Sí, pero ¿cuál es la diferencia entonces? La diferencia entre un país y un continente, yo creo que casi no hay ninguna. ¿No? No, muy poca. ¿Latinoamérica es un continente o...? No es. ¿Sí? Sí, es latino, sí, es un continente. Continente americano. Bueno, África es un continente. Ajá, pero sí. Sí, porque ¿sabes? Es mucho más, ¿sabes? Grande Más en grande. general, sí. Y como está compuesto como de muchos países. Por ejemplo, soy de Senegal, de África Occidental. Y África es más grande que Rusia. Ajá. Mucho más. ¿Ok? Ajá. Entonces África es un continente de 54 países. Sí. 54 países. Sí, sí, Sí. muy grande. Ok, gracias. Segunda, como preguntas más intelectual. ¿África es un país o un continente? ¿África un país o un continente? Yo personalmente soy africano. Continente, Sí, ¿y por qué? porque es un continente. Ajá. Bueno, si me voy a mis tiempos de colegio, hay 7 continentes. Ajá. América, Europa, Ajá. Oceanía, África. Sí, o digamos como 5 y hay unos científicos que dicen 6. Ok, depende, sí. Ok, África sí es un continente, no es un país, es un continente de 54 países. Okay. Y más grande que Rusia. Okay. Ok, bueno. Ahí está Zimbabue. Sí, así es, Zimbabue, Angola, soy de Senegal, Guinea, Marruecos, muy grande. Y es el continente más diverso del mundo. Y hay de todos los colores, no solamente negros, de todo. Muchas gracias, amigo. Gracias. La primera es la siguiente. ¿África es un continente o un país? ¿Y por qué? Continente. Continente, ok. ¿Y por qué? Ay, pero dime que... Ajá. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la diferencia entre un país y un continente? ¿Por qué es un país y no un continente? África. Un continente fuera del país. Fuera. Sí, África es un continente. Ajá. Pero ¿por qué? ¿Cuál es como la justificación, la razón? No sé. ¿No? No. Por ejemplo, América es un continente. Ajá. Y África también. África también. Colombia es un país y no un continente. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia entonces? Ay. Sí, sí, es más grande, ¿no? Sí. Es más largo. Y un continente está como compuesto, se dice así, de muchos países. Y África es más grande que Rusia. Es más grande que... Sí, mucha gente no lo sabe. En la mapa es una mentira. Ajá. Es muy grande. 54 países. Güey. Sí. Ay, Y soy de África Occidental. Y hay Ajá. África como de norte, oriental. Con muchas, como más de 3.000 idiomas. Ajá. Sí. Eso, Ah, sí. qué Así. bueno. ¿Es un país o un continente? ¿Y por qué? ¿Un país? ¿Y por qué es un país África? Bueno, a lo que yo sé es un país muy hermoso. Sé Ajá. que tiene sus enfermedades y Ajá. son también muy pobres, pero la parte que más bonita es la parte de la naturaleza. Ok. Es hermosa, o sea, yo lo veo en estos documentales de Geographic. Ah, sí. Son hermosísimos los lugares. Lo- Lugares secos, sí, les ha costado mucho ser un... Ok, pero no es un país. No, es un continente. Así es un continente. De 54 países.
es el continente más diverso del mundo también. Por ejemplo, soy de África Occidental, hay África del Norte, Oriental del Sur, es muy grande, más de 3.000 idiomas. Y hay personas de todos los colores y de idiomas, portugués, español, francés, inglés, de todo. Y los climas también hay de todo, no es solo seco. En África Occidental es un poco seco y del sur un poco. Pero por ejemplo en el centro de África hay unas partes como Congo, Guinea Ecuatorial es el único país donde hablan español, es más fresco. Sí, así es muy diverso entonces África. Lo que veamos como digamos en los documentales no es siempre la verdad. Porque soy africano y África es mucho más que lo que veo en los documentales. Hay partes pobres y otras partes muy ricas, como Nigeria. Es el país más rico en África, con mucho petróleo y muchos billonarios. Sí, entonces depende. Bueno, muchas gracias, muy amable. Gracias. ¿África es un país o un continente? ¿Y por qué? Sí. Un continente. Ok, bueno, muy bien, porque la mayor parte de la gente me dijeron como un país. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia para ti entre un país y un continente? Un continente abarca mucha terreno, muy grande. Exactamente, es más grande, así es. Ok, muy bien, ok, esta es como... ¿África es un país o un continente? Yo lo tomo como un país. Ok, ¿y por qué? Sí, no sé. Pero ¿cuál es la diferencia entre un país y un continente? ¿Costa Rica es un país o un continente? Yo creo que Costa Rica, continente. ¿Continente? Es que, no, continente es como lo que está en el país. Ajá. No, cortamos mejor, por de vuelta, ¿te parece? Es un, como África entonces es un continente, un país. Costa Rica es un país, ¿no? Sí, yo supongo que sí. Sí. Sí, Colombia es un país, Brasil un país. Ok, entonces ¿África es un país o un continente? Yo lo tomo como un país. Ok, pero África es más grande que Rusia y hay muchos países en África. Entonces sí es como un país. Es un continente, porque hay muchos países, muchas nacionalidades. Es como Latinoamérica, como hay costarriqueños, colombianos, culturas diferentes, presidentes diferentes. África hay como 50, hay como 54, Okay. 54 países, mucha diversidad. Y eso es que, como es continente, tiene más población. Sí, de más de un billón de... Sí. Y pronto como será el continente con más gente, como en 60 años. Okay. Y hay mucha diversidad. Hay de todos los colores de pieles, de culturas, de religiones. Es muy grande. Sí. Demasiado. Es el continente definitivamente. Pienso que después de América, como todo el continente, diríamos que es África. Es muy grande. Entonces es la diferencia. África es un continente y no un país. Es un continente con muchos países. Sí, así es. Gracias. Okay. Bueno, ¿África es un país o un continente? ¿Y por qué? ¿País? ¿Y por qué es un país? Tiene mucha población. Ok, es un país porque tiene mucha población. Ok, no. No es la buena respuesta. Es un continente. Sí, porque sí tiene como mucha población y muchos países. Es como América. Y hay 54 países. Pienso más que todo América. Sí. Y muchas culturas, mucha diversidad. El continente más diverso del mundo. Aunque mucha gente, hay como falta de conocimientos. Por ejemplo, soy de África Occidental, pero hay África como del norte, del centro, África Oriental, África del Sur. Es más grande que Rusia. Mucho más grande que Rusia. 2 veces Rusia. El país más grande. El continente, sí. Y Senegal es mi país, por ejemplo. Costa Rica es un país, pero no un continente. África es un continente, con muchos idiomas. Bueno, gracias.